Bueno, entonces, buenas tardes a todas, creo que son todas, o sea que podemos usar el femenino sin mucho problema. Bueno, para quienes no me conocen, pero creo que todo el mundo me conoce, soy Diana Marre y comparto este bloque del máster con Bruna. Y esta es la parte pública del bloque, digamos. Hay una parte que es interna, digamos, que una sesión que hubo ayer. Y hoy vamos a desarrollar un conjunto de ponencias que, bueno, que hemos optado por digamos, el formato online, en tanto y en cuanto, bueno, al menos dos de esas personas están en América Latina, entonces no podían estar presentes. La primera parte de la sesión de hoy, que hemos denominado procesos de desarrollo y aprendizaje en las infancias, eh, tiene que ver con, bueno, trabajar un poco esos procesos de desarrollo y aprendizaje, sobre todo en la primera y segunda infancia. Y en este sentido pensamos con Bruna podía ser interesante ver, bueno, nosotros, claro, somos de antropología y la perspectiva comparada, digamos, de estos procesos nos parece que, bueno, tiene interés, sobre todo para trabajar esto o ver esto de, bueno, de la no universalidad de estos procesos, ¿no? O sea, y cuán históricos y socioculturalmente situados son estos procesos, ¿no? Y por tanto, hemos invitado a la doctora Ingrid Agud de la Universidad Autónoma de Barcelona y a la doctora Paula Alonqueo Boudón de la Universidad de la Frontera de Temuco en Chile. La presentará primero la doctora Ingrid Agud por una cuestión de mejor de tiempos y luego la doctora Paula Alonqué, o sea que es al revés de lo que está en el programa. También pensamos en si, bueno, presentar nosotras a las ponentes o pedir a las ponentes que se presenten. Y hemos optado por esto porque pensamos que, bueno, quienes más actualizadas están en lo que están haciendo y quieren transmitir de aquello que hacen son las propias personas, ¿no? Y por tanto, os invitamos a Ingrid, que está aquí, y Paula creo que todavía no, se lo preguntaremos después, a que te presentes, Ingrid, comentando lo que tú quieras comentar de tu desarrollo profesional eh, en general y actual en este momento, ¿no? Y a partir de allí damos inicio a tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. ¿Me escucháis bien? No tengo que tocar nada. Te Vale, escuchamos perfecto. perfectamente. Genial. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Bruna, Diana. Siempre es un placer estar en estas arenas que vosotras organizáis. Y gracias a Paula por ese cambio que os pedí de última hora, porque tengo una clase de máster a las 5:30. Así que agradezco muchísimo la posibilidad de ese cambio y a las personas por la comprensión. Eh, pues os hago una breve introducción para más o menos que sepáis quién os habla. Mi nombre es Ingrid Agut, soy profesora agregada Serra Hunter del Departamento de Teorías de la Educación aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y mi carrera académica comenzó con una tesis que se enfocaba en los derechos de la infancia, en particular en la participación infantil en los contextos educativos. Y a partir de allí pues he ido construyendo más mi mirada o mi interés académico alrededor de las infancias desde una perspectiva muy crítica, ¿no? Desde de la perspectiva de las pedagogías críticas y feministas. Y a partir de aquí, mi grupo de investigación, estamos dentro de lo que se llama Childhood Studies, en su intersección ¿no? con diferentes ejes de desigualdad. Entonces, esa sería un poco mi especificidad. Y también está muy bien que me hayas dado ya la oportunidad de ubicarlo, porque cualquier otra persona os hablaría diferente de esos procesos que comentaba que hay en el programa, ¿no? Esos procesos de aprendizaje en función a la edad, seguramente os hablarían de muchas otras maneras. Entonces, lo que yo os voy a poner aquí es bueno, pues mi selección de aquello que me parece a mí interesante y una selección de autoras y autores que, ya que sois estudiantes de máster en vuestra mayoría, ¿no? que estáis en plena ebullición de set de conocimientos, pues básicamente os voy a proponer unos autores y unos libros muy concretos para que, si a alguien le interesa, podáis también pues profundizar. Yo aquí os daré 4 pinceladas porque ya voy viendo el reloj y son -20 y me gusta hablar mucho, como estáis comprobando. Así que sin más dilación, pues voy a comenzar con esta pequeñita presentación.
que básicamente gracias al título que me propuso Diana y Bruna, pues he podido también pensar cómo os lo presentaría. Como sé que vosotros habláis mucho de las edades, empezaré hablando de las edades. De las edades sobre todo porque esta en la pedagogía ha sido, como veremos después y como lo llaman Adorowski, la palabra mágica, la edad. ¿No? Supongo que en este máster igual sabéis más que yo, las antropólogas, sobre esto, pero desde los Childhood Studies se entiende, ¿no? Que, bueno, o todos entendemos que la edad es el número de años que ha vivido una persona. ¿No? Aunque en las sociedades contemporáneas o occidentales se considera un aspecto fundamental de nuestras identidades, ¿no? De la identidad de una persona, que se calcula numéricamente en función de ese paso de los años, ¿no? Entonces, parece que es un cálculo del tiempo universal y que conlleva unos conocimientos universales, ¿no? Es decir, pareciera que ese paso del tiempo de alguna forma es homogéneo para todos nosotros. En cambio, no siempre se ha considerado esto algo significativo, ¿no? Entonces, aquí voy a ir siguiendo los puntos. Sé que no siempre ha sido algo significativo. Gilles, que es un historiador, nos argumentaba, ¿no? Que hasta finales del siglo XIX en Europa esto no se convirtió en un marcador importante de identidad social en el curso de la vida, ¿no? Y que la edad cronológica podía tener más bien poca relación con qué expectativas teníamos de las personas, ¿no? Y sí tenía más relación con qué experiencias atravesaban esas personas dentro de un contexto determinado, ¿no? A diferencia de hoy, las transiciones en la vida no venían fijadas por un número. La edad, ¿no? Esta edad, bueno, no sé si conocéis o estudiáis en el máster, seguramente sí, al Philippe Ariès, que en el 62 escribió su gran libro sobre la infancia, ¿no? Pues él ya nos explica que la edad no estaba, o el término niño o niña no estaba relacionado con una edad en concreto y que se utilizaba más para describir qué nivel de dependencia social tenía una persona sobre las otras, ¿no? En cambio, aquí en nuestra sociedad y en el mundo más a partir de la modernidad ha habido una institucionalización muy creciente de esta edad cronológica y ahora es clave, ¿no? Para la definición no solo de lo que es un niño o una niña, ¿no? Sino que además aquellos atributos que se le realizan en función de su edad. De hecho, en el sistema educativo, como apunta James, la edad se utiliza para hacer una estandarización de los conocimientos o desarrollo tanto cognitivo como moral como físico que debería ir alcanzando un niño en función de su edad. No lo he mencionado porque quería ir muy rápido, pero en la portada había una foto que es una ilustración que hizo un amigo mío de portada de mi tesis, que intenta ilustrar la teoría de Jean Piaget que desarrolló sobre el desarrollo cognitivo de la moral infantil a través del juego tradicional de las canicas, ¿no? Y cómo allí, ¿no? A partir de esa intersección entre cómo en diferentes contextos, en función de que la persona crecía, transformaba las reglas del juego, hizo todo su desarrollo, ¿no? De la evolución moral o del desarrollo moral. Pues simplemente para recoger el hilo, ¿no? El sistema escolar de muchos países occidentales dividen, ¿no? Los niños en clases por edades, ¿no? Las diferentes clases de edad estudian diferentes currículos con diferentes estándares establecidos por el rendimiento, etcétera, ¿no? Y el resultado ¿no? de este proceso de estandarización basado en la edad tiene consecuencias, ¿no? En las experiencias de las infancias, ¿no? Pueden ser pues juzgados como fracasados o como los que van últimos o los que van atrás según su edad, mientras que otros pueden ser considerados como muy bien dotados o precoces, ¿no? Porque consiguen más de lo esperado por su edad. Bueno, estos problemas asociados al concepto de edad que surgen, ¿no? Cuando se utiliza para definir a la persona, al niño en este caso, haciéndolo también para poner no solo expectativas, sino también restricciones o protecciones sobre ¿no? qué es adecuado o no aprender, qué tipos de actividades se puede hacer o qué permisos dar o no dar, ¿no? Cuándo se puede dar permiso para una cosa o para otra. Entonces, esto no solo coloca a las infancias de la misma edad en una especie de grupo homogéneo, sino que también significa que cuando la edad se utiliza pues de esta manera en conceptos legales puede también, ¿no? determinar ¿no? algunas consecuencias, ¿no? Y como vemos a lo largo de culturas e historias, eso presenta algunas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, desde la Convención de los Derechos de la Infancia, que define que un niño, niña es alguien menor de 18 años en general,
sí que establece como algunas separaciones dentro de ese, ¿no? de ese grupo tan grande de edades sobre, pues, por ejemplo, cuando una persona puede o debe intervenir en un proceso judicial. Por ejemplo, ¿no? En Cataluña es establecido a los 12 años. ¿Por qué? ¿Alguien sabe responderme? ¿Por qué los 12 años sería un marcador en el que una persona ya puede ser escuchada? Porque, perdón, que igual voy muy rápida, pero como sabéis, a partir de la Convención de las Naciones Unidas del 89, el gran avance que supuso esta convención es que hubo todo un bloque, una introducción de derechos que ubicaban a las niñas no solo como sujetos receptivos de derechos, sino como contribuyentes a la sociedad. Uno de esos artículos es el artículo 12, que es el derecho a ser escuchado, pero pone en función de la edad biológica y madurez, perdón, en función de la edad y madurez, ¿no? Entonces, ¿qué es esa madurez, ¿no? Cuando alguien está dotado para poder, por ejemplo, votar, cuando alguien está dotado, por ejemplo, para poder decir alguna cosa en un juicio, cuando alguien puede decidir sobre sus propios procedimientos médicos a los que se les somete, pues no hay, ¿no? literatura que establezca esos límites. Hay muchos intentos, sobre todo desde la psicología evolutiva o developmental psychology no crítica, porque luego obviamente dentro de esta disciplina también hay pues contrateorías, ¿no? de los postulados más hegemónicos. Pero en este sentido, ¿no? Pues vemos que hay inconsistencias en ese estado de madurez en función a la cultura, ¿no? En función a atribuciones sociales y en función a siempre a un interés adulto, ¿no? A qué atribuimos credibilidad o fiabilidad a la infancia y a qué no, no depende nunca de un factor biológico, sino de construcciones y atribuciones socioculturales, ¿no? Eh, Habrá personas que me puedan debatir lo que estoy diciendo. Por eso digo que es desde esta mirada crítica, ¿no? Pero yo no he encontrado postulados que te digan, sí, a partir de los 4 alguien es totalmente tal, o a partir de los 18 somos capaces de emitir un voto razonado. Bueno, ha ganado Trump. Yo creo que la edad no es garantía de nada, ¿no? En este caso, aún así, hay muchos esfuerzos a nivel institucional para definir qué es, etcétera, y siempre en esa definición está el factor biológico edad. Hay también intentos de periodización, ¿no? de las etapas desde muchísimas diferentes disciplinas, sobre todo desde la psicología, pero también, ¿no? desde otras disciplinas que intentan entender nuestra experiencia de vida en función de qué etapa vital estamos, ¿no? Esto nos puede resonar también, por ejemplo, yo siempre lo comparo con el género, ¿no? Luego ya más adelante iremos viendo, ¿no? Es esa identidad que te precede antes de que tú vengas al mundo, ¿no? Alguien ya periodiza todos tus ciclos vitales y aquello esperable en cada ciclo vital, ¿no? Ahora podemos hablar también de edadismo, etcétera, ¿no? Que vamos notando a partir de los 40, en mi caso, por ejemplo, que vamos notando que la gente tiene una expectativa sobre ti, ¿no? Y que, claro, cuando la rompes es como, no parece que tengas 40, ¿no? Y la respuesta sería, no entro en la expectativa de aquello que tú tienes configurado, ¿no? Como alguien de 40, pues esto aplicaría también en todas las etapas y subetapas que mayormente o en su mayoría se han inventado o han establecido tanto la pedagogía hegemónica como la psicología evolutiva. Pues no sé, algo que podemos tener, por ejemplo, muy claro es que es imposible agrupar subetapas de la infancia que sean transculturalmente significativas. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo que decíamos antes no responde a factores biológicos, ¿no? Aquí os trae algunos ejemplos, ¿no? Pues según qué autores lo periodizarán en función de su capacidad motriz y cómo interactúan con los espacios, ¿no? Como es el caso de Whitting and Edwards. Otros, por ejemplo, la población truca, que las antropólogas sabéis más que yo, que lo hacen en función a aquellas acciones a las que tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, llamarán baby a alguien que no comprende, niño a alguien que entiende pero solo juega, joven a alguien que trabaja pero que es responsable, adulto a alguien que es productivo. Entonces, esto está vinculado siempre con la capacidad productiva o reproductiva. Y por último, y ya nos iremos acercando al tema que es, ¿no? más la parte de los procesos de aprendizaje, etcétera, pues Emilio de Rousseau, he puesto una y demás, el Emilio, de Rousseau, que muchos consideran como que, ¿no? que el Emilio es lo que la Biblia a los cristianos, el Emilio es a la educación moderna, ¿no? porque eso fundamentó, digamos que sentó las bases de lo que se entiende por un sistema escolar, ¿no? o lo que se entiende como pedagogía, ¿no? y cómo ese discurso
pedagógico moderno que nació con el Emilio, también redefinió el concepto de infancia, ¿no? Como una condición sine qua non el uno del otro. Entonces, para mí es interesante ver cómo lo concibe en su libro del 1700 y pico, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, segunda mitad del siglo XVIII, en todo caso, pero esta segmentación, proyección de las edades es lo que podemos encontrar en la base, obviamente, ¿no? Salvando las distancias histórico-políticas y sociales, pero diríamos que esto se encuentra en la base también de la periodización pedagógica que se hace, ¿no? con las infancias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que el Emile de Rousseau, que todavía esta lógica existe, vincula muchísimo al niño con la naturaleza, ¿no? En ese intento de esencializar lo biológico, ¿no? Como ese intento de decirnos que es un hecho natural y que no hay que ver que no se corrompa y que lo que tiene y que lo que tenemos que cuidar es su educabilidad. Entonces aquí vemos que lo divide así, ¿no? En su libro uno habla del niño en edad de la naturaleza, que es el niño de pecho, ¿no? Donde aquí nos dice que la verdadera nodriza es la madre y que el verdadero, y ese es el libro, el título del libro, ¿eh? Dice, en la edad de la naturaleza, dice, la verdadera nodriza es la madre y el verdadero preceptor es el preceptor es el padre, ¿no? Luego dice el libro 2, la edad de la naturaleza va de los 2 a los 12. Dice aquí hay bienestar, hay dependencia, aquí aprenderá los máximos valores, los valores generales, a partir de su interés, a partir de fábulas. Aquí hay que centrarse, esto nos dice Rousseau, hay que centrarse más en la higiene, no en los libros. El siguiente periodo es la edad de la fuerza, que él lo pone de los 12 a los 15, donde aquí dice que empieza la educación intelectual, donde ¿no? ya entran los libros, aunque el único libro que entra, esto tendrá consecuencias todavía hoy en día pedagógicas. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien conoce a Rousseau, por cierto? ¿Conocéis el Emile de Rousseau? Que como suelo dar másters en educación, entonces no sé. Sí, yo, por ejemplo, sí lo conozco, ruso, pero porque también estoy haciendo educación social, entonces he leído bastantes cosas sobre él. Pues bueno, yo continúo, ¿no? Sí. La edad de la, por cierto, si me queréis interrumpir o algo, poned el micrófono, porque sé que Ingrid, estamos en si quieres contexto hacer más. un comentario breve sobre el Emilio, por si acaso, porque también es una obra que a menos que estudies educación o antropología de la educación o hayas estudiado hace muchos años como yo, que la estudié cuando hice Ujú. historia, creo que actualmente en la universidad, en los grados usuales, no se lee el Emilio de Rousseau, me parece, ¿no? Si quieres hacer una pequeña pincelada para No ubicar. se lee ni en pedagogía. Ah, vale, vale, vale. Mira qué Igual que estado de Piaget, alarma ¿no? Es decir, tenemos. igual que Yo sí Piaget, que lo ¿no? leí, pero eran otros tiempos. A mí me Claro. obligaron a Sí, sí, leer. sí, no, yo también leía Piaget porque cuando Y estudiaba Piaget, ujú. lo teníamos que estudiar porque hacíamos profesorado, pero no sé si se lee Piaget tampoco ahora, creo que tampoco se lee. No, teorías de la educación es una pincelada de 6 créditos, que yo no sé qué pueden hacer en 6 créditos, y de hecho, si se dan, luego deberían desdarse, por decirlo así muy mal, muy vulgarmente. No deberíamos entenderlos, porque son los que ¿no? constituyen el grueso de la pedagogía actual todavía, y luego de construirlos, ¿no? Pero seguramente ya se hubiera acabado el curso eh, la carrera. No, pues Emilio de Rousseau pues fue un libro, como decía, escrito ¿no? en la construcción de la nueva sociedad, la modernidad, ¿no? En segunda mitad del siglo XVIII, y fue un libro fundacional de lo que se entiende como pedagogía moderna, porque a partir de este libro, pues inspiró todos los sistemas escolares desde entonces, ¿no? Y a partir de aquí hay muchos otros, ¿eh? Y antes de Rousseau habían habido otros, pero digamos que Rousseau fue más influencer que sus antecesores, ¿no? Por el contexto en el que lo formuló el libro y obviamente la broma que decía antes, ¿no? Que el Emilio de Rousseau es a la educación lo que la Biblia a la religión cristiana, ¿no? Entonces es muy fundacional. Sus postulados, y ahora diréis, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque, claro, en la época en que nació, que es la misma que nació el contrato social, etcétera, pues obviamente es profundamente misógino y excluye, por ejemplo, a las mujeres ¿no? de la educación. Es decir, cuando habla del Emilio es porque es el Emilio. Punto. No tiene un capítulo dedicado a Sofía que vendrá más tarde, que es como, ¿no? Es como, si nos fijamos, ¿por qué tiene nombre y apellidos? Aquí podemos hacer una sesión solo de por qué es Emilio. Pues porque aquí ya es un intento de universalizar y homogeneizar al sujeto educado. Es decir, es un proyecto y es este, ¿no? Y tiene un único nombre propio, el Emilio. Entonces, ese Emilio es constituyente o copsa, ¿no? Todo el sujeto educado.
Entonces aquí ya cuando entramos con discursos de diversidad, ya por eso siempre chocamos, ¿no? Estoy haciendo educación con eso porque ya o sea, está formulado en base a un destino que es universal, que es el Emilio. Todavía tenemos muchísimo legado de esto, porque bueno, porque es fundacional, ¿no? Son las teorías fundacionales. Si sigo el hilo, ¿no? Pues para que entendamos un poquito más, hasta aquí veis que la de la fuerza está pensando solo en niños, ¿no? La educación intelectual, él piensa que solo hay un libro que merece la pena ser leído, que es el de Robinson Crusoe. Entonces es como aquí te pone que es el hombre, ¿no? El hombre deseado por la sociedad, que es independiente. No sé si habéis leído el libro de Robinson Crusoe, que es alguien que sobrevive en una isla y que no, que por tanto no tiene pasiones, no tiene vínculos, es independiente, es autónomo, no es vulnerable, entonces se carga todo aquello que nos hace humanos un poco, ¿no? Deja fuera el cuerpo y prioriza la razón, etcétera, etcétera, ¿no? No es hasta la edad de la razón y las pasiones, que es de los 15 a los 20. Aquí, ¿ves, Bruna? La educación sexual no debería llegar hasta los 15. A ver qué nos dice. Y Ya, aquí ya nos ya, dice ya. que... ¿Te suena? Me Eh, suena, me suena. Claro, aquí el principal lema de la educación de las pasiones Sí, la finca se voló, sí. es No, la verdad. que cómo defenderse de Sofía, ¿no? Y con el mito de Eva, que le va a perturbar su desarrollo intelectual, ¿no? En base a la razón, porque, ¿no? Sofía es la que le va a provocar desviarse de su camino intelectual, ¿no? Y luego la última etapa de sabiduría y matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de nuestra cultura, sobre todo occidental? Intentar siempre periodizar en función de la edad, atribuyendo aquello que es apropiado enseñarle, ¿no? Desde la pedagogía. Entonces, primer libro que os recomiendo es este, que es de un autor argentino que para mí ha pasado muy desapercibido, supongo que no sé si de manera consciente o no, se llama Mariano Narodowski y que tiene un libro que se llama Infancia y Poder, la conformación de la pedagogía. Así vendría mi primera recomendación. Lo tomo mucho como referente porque, ¿no? A mí me abrió muchísimo los ojos en 2015 cuando tuve la oportunidad de leerlo y yo ya había acabado la carrera de pedagogía cuando por fin pude acceder a estos escritos, ¿no? Que él afirma que la infancia aparece muy bien delineada, pues como decíamos, ¿no? En la obra de Rousseau, en sus aspectos más puros y claros, y que ha ofrecido pues efectos muy fuertes, ¿no? Efectos inequívocos en la pedagogía moderna, porque delinea qué significa la infancia, pero también su educabilidad y establece aquello que es natural en lugar de atribuirle, como decíamos antes, una condición más socialmente o culturalmente construida, ¿no? Entonces, él dice que le atribuye toda una serie de características naturales a la infancia y que, por tanto, también se dibuja la actividad educativa que le es adecuada a cada una de esas etapas, como un poquito hecho el resumen un resumen antes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Narodowski? Dice que la infancia es el punto de partida, es decir, se coge a la infancia como hecho natural, como punto de partida y punto de llegada de la pedagogía. ¿Sí? Él dice que la infancia es la condición sine qua non de la producción pedagógica, ¿no? Pero habla del discurso pedagógico como un gran relato que va ¿no? que va en conexión con narrar una infancia deseada para una sociedad deseada. ¿Sí? Esto dice que esos relatos son totalmente complementarios. Para ir avanzando, que veo que son las 5. Básicamente esa sería un poco la idea, ¿no? Que a partir de aquí se produce toda una construcción discursiva de la pedagogía. Aquí os quería leer una cita textual de la página 25, debe ser importante. Y que básicamente, bueno, lo que nos viene a criticar o decir es que la infancia culturalmente normal está vinculada a una actividad escolar normal. Es decir, que pasa de construir a la idea de niño y pasamos a la idea de alumno. Es decir, que corresponden casi existencialmente, ¿no? A un mismo ser, pero desde un punto de vista epistemológico que obviamente constituye objetos diferentes, ¿sí? Pero este cuerpo infantil sirve como para esa generación ¿no? de discurso pedagógico. Dice también que este discurso pedagógico tiene el objetivo de producir adultos. Es decir, que aquello deseable será que se convierta
en adulto, ya que ese niño es alguien que carece de todo, ¿no? Es alguien necesitado, tiene una moral totalmente heterónoma, ¿sí? Dice que es alguien, voy avanzando, que es alguien que carece de razón, sí, que totalmente, que tiene, ¿no? Que tiene ingenuidad, que tiene inconsciencia y que por tanto es totalmente dependiente del adulto, sí, otra vez ese cuerpo que debe ser protegido, ¿no? De hecho, Rousseau dice literalmente que nacemos capaces de aprender, pero sin saber nada ni conocer nada. Entonces, esa premisa hoy en día todavía la encontramos, ¿no? En tanto que si entendemos que los niños, las infancias son 100% dependientes de los adultos, pues obviamente los valores, la moral, etcétera, adulta siempre tendrá prioridad por encima, ¿no? de los niños, porque se entiende que el niño carece de razón, ¿no? Entonces, bueno, esa falta de razón, pero no es una falta de razón general, es una falta de razón adulta, ¿sí? Entonces entienden que la capacidad de aprendizaje de la infancia es precisamente para convertirse naturalmente en adulto, ¿sí? Viene desde esa ignorancia total. Por tanto, si entendemos que además de que es ignorante, entendemos que no tiene moral, que es totalmente, ¿no? heterónoma, tiene esa concepción ¿no? tan arraigada que no tiene ausencia, perdón, que la infancia es ausente de juicio, si es éticamente amoral, entonces estamos condenando a la infancia a la racionalidad del juicio adulto. Entonces no damos pie a ¿no? a entender que pueden tener ética. Es muy fuerte esta razón. ¿No? Entonces, exacto, pero luego Rousseau siempre sabemos que dice que, bueno, que ser amoral no significa tener maldad. Y aquí lo vincula, ¿no? con la bondad y con la inocencia, que seguramente Bruna o Estel os hablarán muy bien y que por eso esa parte no la voy a profundizar tanto, pero la moral no se entiende como algo malo, ¿sí? Es decir, que el alma infantil de hecho es buena y pura y es ingenua e inconsciente, ¿sí? Entonces, digamos que este batido lo deja totalmente dependiente, ¿no? del alumno. Entonces, esta heteronomía infantil supone un ejercer autoridad adulta y que, por tanto, esa relación entre niño y adulto ha de ser necesariamente asimétrica, ¿no? En virtud de esa heteronomía por el simple hecho de ser una infancia, ¿no? Mientras que el adulto, eh, bueno, es autónomo simplemente por ser adulto. Es decir, no hay ninguna otra intersección que nos haga pensar ¿no? en esa moral o ¿no? o ser autónomamente moral. Vale, entonces podría entrar mucho más aquí, pero vamos. Entonces, nos dice Nadolowski que la palabra edad es la palabra mágica del discurso pedagógico moderno, ¿no? La que genera normalidad o patología, la que genera si algo es correcto o incorrecto, la que genera si algo es apropiado o apropiado, ¿no? Como lo coge como pivote observable y cuantificable sobre el que se posiciona toda la parte de producción, ¿no? pedagógica acerca de estos binomios que veis aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice Narodowski, ¿no? Que es como una operación normalizadora llevada hasta la calculación que marca los límites precisos, la autonomía, la dependencia, de ponderar la cantidad y calidad de esfuerzos de la acción educativa. Y aquí nos lleva a pensar que básicamente la idea fundacional de la acción educativa en función de la edad pues es el adultocentrismo, ¿no? Que ya sabéis un poco todas las definiciones, estoy segura que en el máster también habéis ido, voy muy rápida, quería hacerlo un poquito más suave, quería leeros algunas citas, pero me asusta la hora. Supongo que sabéis qué significa, que básicamente cuando hablamos de adultocentrismo nos referimos a esa relación asimétrica en el binomio adulto-niño, en el que uno de los dos colectivos está subordinado al otro, ¿no? Y que a mí me gusta ver ves que obligamos a los niños a verse a través de quien tiene el control, que es el adulto, ¿no? Es decir, no hay un espacio para poder generar una identidad que no sea a través de los ojos que le miran, ¿no? Un poco. Y también uno de los efectos del adultocentrismo es que cuando hablamos de infancias hablamos como de ese grupo homogéneo que igual sí que les diferencia aquello de la edad, etcétera, etcétera. También hacemos referencia al adultocentrismo cuando hablamos de una incapacidad para identificar qué desigualdades o qué injusticias produce, ¿no?
Aquí os citaba a vosotras, que sé que habláis de esto también, porque me parece interesante ver cómo en el discurso pedagógico, no solo, ¿no?, de los legados que tenemos de la historia de la educación y de las teorías educativas, sino que hoy en día el autocentrismo tiene un efecto muy devastador. Y es que en la generación de conocimiento alrededor de las infancias, sobre todo generación de conocimiento pedagógico, no tampoco se tiene en cuenta, ¿no?, sus percepciones y, como ya decís vosotras, Bruna, Diana, Estel, se centraliza en la mayoría de investigaciones sobre infancias las percepciones de los adultos, ¿no?, de los profesores, de las familias, de las personas expertas, etcétera. Y esto, claro, igual me podéis llamar exagerada, pero para mí tiene consecuencias muy, 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 muy devastadoras a la hora de diseñar currículos, de diseñar, ¿no?, didácticas, de diseñar intervenciones pedagógicas, si no hemos tenido en cuenta las personas a las que van dirigidas, ¿no? Entonces esto pasa, recuerdo que hay un estudio que dice la estadística, pasa en el 95% de investigaciones pedagógicas que no hay ningún tipo de contribución por parte de las infancias, ¿no? Con lo cual están muy, muy, muy infrarrepresentadas en la generación de conocimientos pedagógicos. Si tenemos además en cuenta la interseccionalidad, que seguro que también la habéis tratado, si esto lo cruzamos con otros ejes de desigualdad, claro, porque como hemos visto, ¿no?, los niños, las infancias no son grupos homogéneos, sino que también están atravesados no por todos esos ejes de privilegio o opresión o de dominación, ¿no?, que también irán marcando cuáles son sus experiencias a lo largo de su vida. En estos 10 últimos minutos que me quedan, vamos a intentar hacer esta mirada crítica. Bueno, hemos visto, ¿no?, que la edad del autocentrismo son aquellas ideas, ¿no?, fundacionales del qué hacer de la institución educativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando digo el qué hacer de la institución educativa, aquí en 2 minutos ¿no?, pues entender que es un organismo con una forma de organizar el tiempo, una forma de organizar el espacio, una forma de organizar los saberes, ¿no?, una forma de seleccionar unos saberes, una forma de periodizar unos saberes, ¿no? Todo esto es la institución educativa, ¿no? A mí me gusta, como para empezar a pensar o hablar o criticar la institución educativa, un libro de Philippe Merieux, que hace como esa especie de comparativa entre la fabricación de alumnos con la fabricación de Frankenstein, ¿no? ¿no?, de entender qué es la fabricación o la concepción ¿no?, fabricar a una persona, a un ser humano, ¿no? Entendiendo que es eso, que la función de las escuelas es fabricar esos seres humanos a través de una ficción pedagógica, ¿no? Es como una ficción aspiracional, digamos, ¿no? Construir humanos con unos modelos determinados, unos valores determinados, ¿no?, unas características determinadas. Como sabéis, la escuela moderna, en base a principios de esa época, pues se convirtió en la forma educativa hegemónica, pero desde la modernidad, ¿no?, al menos aquí en Occidente, y que pasó a sustituir, pero no solo a sustituir, sino de repente a ser jerárquicamente superior que cualquier otro ritual, ¿no?, o de transmisión cultural ¿no?, que venían o que practican o que ponen en práctica los humanos en diferentes culturas, ¿no? De repente ese sistema escolar pasó a ser el hegemónico, ¿no?, que llamamos, pasó a tener como mayor importancia. Era como ¿no?, nos dicen algunos autores que esta escuela era como una metáfora del progreso, ¿no?, una de las mayores contribuciones de la modernidad, en tanto que es un dispositivo que tiene esa característica de obligatorio y de universal, que en función de quién lo lea dirá que es para garantizar la igualdad a todos los seres humanos, ¿no?, es decir, para garantizar que todos los seres humanos tengan acceso a los mismos conocimientos, mismas oportunidades, etcétera, ¿no?, de una perspectiva más sociodemócrata, o un proceso de generación de ciudadanos o de proletarios, o incluso un proceso de un dispositivo colonial, ¿no? A mí me gusta mucho Walcott, que si no me equivoco es antropólogo y que seguramente vosotras domináis mucho más que yo, ¿no?, que tiene un texto que me gusta mucho que se llama El maestro como enemigo, del 93, en el que bueno, concluye que ninguna cultura proporciona un criterio completo sobre cómo actuar en las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, dice que el maestro tiene que buscar analogías de conducta que no dependan solamente del modelo que el maestro tiene como ideal en una situación real, y ¿no?, bueno, que él dice que el maestro que trabaje con alumnos culturalmente distintos, pues que exhibirá una inclinación natural ¿no?, a la idealización que tiene.
de alumno, ¿no? Al que más se corresponda con su propia, ¿no?, transmisión monolítica de la cultura. Bueno, para mí, si estáis en antropología, seguramente es un texto que igual tratáis, pero que me parece interesante. Por último, aquí entraría en el tema más Foucaultiano, ¿no?, del sistema de disciplinar los cuerpos, ¿no? La invención, Foucault lo dice en su libro de Vigilar y Castigar, ¿no? Dicen que es un dispositivo de producir cuerpos dóciles, ¿no? La invención del pupitre, él dice, ¿no?, del ordenamiento en filas, la individualización, la asistencia diaria obligada y controlada. Si me da tiempo, al siguiente libro que recomiendo también lo habla de manera un poquito más sistemática, ¿no?, que ahora os diré cuál es. No, todo esto va estableciendo unos parámetros, ¿no?, para que todos los alumnos, ¿no?, se subyuguen un poco a ese sistema, ¿no? El siguiente libro que recomiendo, que me ha quedado cortado, es este. Es de Infina Deville, que se llama Children, Power and Schooling. No sé si lo veis bien por aquí. Cómo la infancia es estructurada en la escuela primaria. Para mí también es un libro indispensable a la hora de pensar estos temas que unen infancia y sistema educativo, ¿no? Porque aparte es uno de los pocos que para cada capítulo que ella hace incluye otro sobre las percepciones de la infancia. Es decir, primero teoriza y luego inmediatamente después incluye cómo lo ven, ¿no? Por ejemplo, si habla del poder del currículum, después te dirá, ¿y cómo lo ven ¿no?, las Children's Perspective? Entonces me parece muy interesante leerlo, ¿no?, porque hace ese vaivén entre teoría y las experiencias, ¿no? Como texto ejemplar de cómo hacer algo bien, ¿no?, escuchando a las infancias en la producción de conocimiento pedagógico. Pues ella nos dice, ¿no?, que cómo se ejerce el poder en la escuela mediante esas prácticas pedagógicas, ¿no? Y aquí nos pone algunas cuantas. Por ejemplo, el sistema de señalización como método de control, ¿no? Y aquí en el capítulo nos va diciendo algunos de los ejemplos de esos sistemas de señales, ¿no?, como dispositivos que obtienen inmediata respuesta por parte de las infancias, ¿no? Ella dice como, por ejemplo, clapping hands, ¿no?, como hacer así, como estos gestos tan de escuela, ¿no?, como obviamente las sirenas, los pitidos, ¿no?, para cuando es el tiempo de jugar, cuando es el tiempo de aprender, etcétera, de que todas esas señales, ¿no?, son entendidas inmediatamente por las infancias, ¿no? Entonces tienen siempre el deseo, el efecto deseado, ¿no? Dice, entonces esto nos dice cómo opera ese poder. Otra de las prácticas que ella relaciona con el poder es el control de los cuerpos. Y aquí ella también cita a Foucault cuando dice que la importancia de controlar el cuerpo como una forma, particularmente de la modernidad, de ejercer poder, ¿no? Y de relacionarlo con determinadas normas y valores que influencian la práctica educativa, ¿no? Por ejemplo, pues ella habla de cuando hacen que se levanten, que se sienten, cuando ponen las manos y dónde tienen que mirar, etcétera. Luego, el uso de la voz, ¿no? Dice que hay ¿no?, que hay un estudio sobre las diferentes entonaciones de las voces de los maestros, ¿no?, y qué tipo de reacciones producen. Los sistemas de recompensa y castigo, esto ya los conocéis, por desgracia, o también habla de la presencia física del maestro, ¿no? Dice que siendo con una corporalidad mayor, ¿no?, también es como aquello, ¿no?, a través del uso del cuerpo, ¿no?, del cuerpo físico, de lo más material. Y las consecuencias de esas prácticas pedagógicas es que obtienen, ¿no?, sus objetivos relacionados con uno mismo, con la interacción con los demás y con los valores relacionados, sobre todo, con el trabajo, que es uno de los discursos, ¿no?, que subyace al sistema educativo. Para acabar, bueno, esto es otra cosa, es que no me da tiempo porque son y cuarto ya. A mí me gusta también Greenfield y Suzuki, que también sé que desde la antropología los utilizáis, y es cómo las instituciones educativas instauran un modelo que prioriza un objetivo de desarrollo independiente y que va en contra de otros modelos, ¿no?, o otros objetivos del desarrollo que tienen que ver más con la interdependencia, ¿no? Y que, por ejemplo, otros modelos culturales que no son del occidente pueden no priorizar más. Y que esto lo quería decir porque suele ser uno de
de las razones que subyace como conflictos siempre entre familia e institución educativa, porque esa institución hegemónica, ¿no?, entiende que el objetivo es llegar a dichos objetivos. Cuando digo objetivos de independencia se refiere, ¿no?, pues a aquellos que están más centrados en el yo, ¿no?, como por ejemplo, pues, o valorar un tipo de inteligencia por encima de la otra, ¿no?, valorar más la inteligencia tecnológica que la social, etc. Tiene toda una serie de particularidades que si lo vamos leyendo veremos que todos se vinculan con el sistema hegemónico y que en cambio, ¿no?, puede chocar con otros objetivos educativos que puedan tener la familia o otros entornos que no sea el modelo formal o de sistema educativo formal, que tienen que ver más con la comunidad, con la sociedad, etc. Sería un resumen de las ideas como conclusiones y como propuesta, pues las pedagogías feministas que ya cada vez más están operando, ¿no?, desde tampoco hace mucho, tampoco hace tal vez 2 décadas, pero todavía no acaban de asentarse muy bien, pues que se articulan como una crítica, ¿no?, a esas lógicas que operan en el sistema educativo, en las relaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, con esas pretensiones de universalidad y que trabajan ¿no?, desde otros focos, como pueden ser las pedagogías feministas, las postestructuralistas, interseccionales o la pedagogía crítica. Entonces, no puedo entrar a saber ninguna de ellas, pero esto sería como aquellas que miran de forma crítica esos procesos de aprendizaje y enseñanza que están basados tan fuertemente, pues, en la edad como medidor de normalidad, en el adultocentrismo, etcétera. Aquí había puesto unas preguntas clave para la reflexión. Si queréis las hacemos y si no, me hacéis vuestras las preguntas que consideréis. Vale, yo te pregunto, Ingrid. Vale. No más que te pregunto, no, me pareció súper sugerente tu presentación, un poco como para que la gente se vaya pensando sus preguntas o retomar las tuyas. Hay 2 o 3 cosas que mencionaste que son estas, bueno, cuestiones que, bueno, lo miro desde la antropología y siendo absolutamente ignorante en temas de educación, o sea que puedo decir cualquier barbaridad, ¿no? Pero, mm, me vino a la cabeza aquella, no sé si tú te acuerdas, aquella conferencia que se hizo una versión gráfica online de Ken Robinson Ajá. acerca de esta decisión de cómo ingresan los niños al sistema educativo, ¿no? Y lo digo, bueno, ahora que tengo nieto y que acaba de entrar en la escuela de mayores, como dice él, es decir, los de 3 años, ¿no? Em, donde dentro en un mismo curso hay niños que se llevan un año prácticamente, ¿no? Ah. ¿No? Entonces, ¿se ha pensado algo más en relación con esto? ¿O seguimos aquello que decía Ken Robinson, ¿no? Por la fecha de producción, digamos, ¿no? Siguiendo los principios de la revolución industrial, ¿no? Que es cuando se decidió este tema. ¿O se ha podido pensar en algo más en este sentido, ¿no? Y lo digo porque no sé ahora cómo estará haciendo el tema en América del Sur, a lo mejor Paula después nos cuenta, pero cuando yo era pequeña en Argentina, el tema iba de julio a julio o de junio a julio, no de enero a diciembre como va aquí, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, ¿no? Que te quería, bueno, que te quería hacer, ¿no? Y luego, en términos también de la educación, maduración y demás, bueno, hace muchos años, yo recuerdo esta idea de que, bueno, se daba por empezada o por interés, por el momento en que debía empezarse casi todo en términos educativos formales, los 7 años. ¿No? Y, por ejemplo, el bilingüismo no antes de los 11, por aquello de que los niños se ponían tartamudos y aprendían 2 lenguas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo ha ido esto todo tan rápido, ¿no? Es decir, ¿cómo sería que podríamos explicar estos cambios que yo percibo de tal magnitud, ¿no? Gracias, Ingrid. Gracias, Diana. Qué interesante lo que dices, ¿eh? Pues todo sigue igual. No sé, yo creo, bueno, al menos que yo sepa, no está encima de la mesa una discusión acerca de cambiar lo que decías, ¿no? De año natural o año académico, como si tienen muchos otros países, ¿no? No sé, ahora no te sabría mencionar ninguno, pero justamente el otro día estábamos viendo, ¿qué país era? Te mentiría, no lo quiero decir, como tú decías, no era por año académico y no año natural. En Cataluña no creo que haya ese debate encima de la mesa. Es más, yo creo que refuerzan la idea, ¿no?, de mantener a la gente segregada por su edad biológica, porque incluso lo que sí que recientemente han hecho es, ¿no?, esta consigna de que nadie repita de curso, ¿no? Es como no, la máxima de que no se puede repetir curso
Yo a veces pienso, bueno, pues a mí que repitieran 3 chicas del curso anterior y vinieran a mi clase fue lo mejor que me pasó en toda mi etapa educativa, yo creo, además, ¿no? Y para ellas también. Es decir, pero aquí lo hacen también en ese intento de mantener el grupo homogéneamente en su edad biológica por año. Entonces, yo creo que aún digamos que esto me lleva a pensar que refuerza más el criterio, ¿no? Diría. Em, y sobre esta especificación de cuándo es bueno introducir tal, esto, sabes que la recerca que viene de esto lo llevan muchísimo de didáctica. Yo estoy en teorías de la educación y como Me no imagino. solemos Sí, sí, ponernos sí. allí, Sí, no sabría decirte de dónde vienen estos postulados, pero sí que me atrevo a decirte que los nutre la psicología evolutiva. sí, la Entonces, evolutiva. allí será donde tendremos que poner la lupa a las teóricas críticas, ¿no? de esto. Pero sí, sí, no. Esto del bilingüismo me acuerdo cuando estudié pedagogía que ya se hablaba, ¿no? Yo creo que es la propia incompetencia adulta que nos hace ver la incompetencia en los niños, cuando en realidad no nos damos ese espacio para que nos sorprendan, que es una de las Ahora, es consecuencias del desarrollo interesante autismo. esto que mencionas del tema de los niños por años, ¿no? Porque, a ver, por suerte yo creo que hay incremento de la preparación e información de las familias, ¿no? Para no sentir que su hijo es, ¿no? Porque la verdad que en un año y en meses, a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, hay mucha diferencia. O sea, hay niños que qué sé yo, que controlan el esfínteres y niños que no controlan el esfínteres, por ejemplo, ¿no? Y así todo. Entonces, bueno, está la angustia narcisista, entre comillas, ahora materna o paterna, se estimula mucho con esto, ¿no? Con este año entre niños y niñas, ¿no? Por suerte, bueno, hay mucha información a los padres y las madres, pero esta información que viene de, bueno, de internet y demás, pero no sé si tanta como para solventar, y lo vimos mucho cuando trabajábamos en adopción, para solventar la angustia de las familias acerca de las, digamos, bueno, carencias de sus hijos e hijas, ¿no? O sea, es Mm, bastante, bastante complejo esto, ¿no? Es decir, realmente este mantenimiento. Bueno, claro. Mm. no sé, Bru, levantaste la mano. Sí, yo creo que salió hace unos años ya. La única preocupación que genera en este país esto del curso académico, la edad, fue cuando alguien se dio cuenta de que los jugadores de fútbol de equipos profesionales, la mayoría habían nacido entre enero y junio, ¿no? Entonces aquí se planteó esta idea a través ¿no? del fútbol, ¿no? En esta idea de reforzar la edad biológica como que eran los mayores del curso y que por lo tanto, como se estaban generando los equipos infantiles a través de una edad biológica anual en cursos académicos, se suponía que los mayores eran los que tenían más oportunidad de desarrollarse físicamente y esto tenía el impacto en los equipos de fútbol profesionales. Entonces me hizo gracia porque parece que la única vez que yo he escuchado este debate ha sido a través del fútbol, no a través de lo que decía Diana, ¿no? O tú, ¿no? De estas capacidades. Es interesante también de dónde está, cuándo esto se convierte en algo donde la gente se fija en eso, ¿no? Yo creo que es algo muy recíproco, ¿no? Edad y competencia, porque también quien marca lo que es una buena competencia o competir o tener, ¿no? O achieve, ¿no? Llegar a tener buen resultado, si el estándar comparativo es aquel que es más adulto, ¿no? Es como, entonces se utiliza como punto de parte, punto final, ser más mayor o ser más adulto, ¿no? Establecerá la medida en la que las cosas se evalúan. Sí. Bueno, no veo otras manos levantadas, o sea que me imagino que no hay preguntas. Ingrid, te agradecemos muchísimo. También te Sí. agradecemos el esfuerzo por, bueno, por quedarte aquí sabiendo que te cayó, bueno, por cosas ajenas a tu voluntad y lamentablemente por un tema de salud de un colega, te cayeron unas clases inesperadas de máster hoy día. O sea que te agradecemos el esfuerzo y la disposición por haberte quedado aquí y, digamos, y mantenerte y te liberamos, digamos, y además de agradecerte que hayas podido estar. Gracias, me sabe muy mal no quedarme porque el programa que habéis No, montado es realmente brutal, así que me la- sabe muy mal. Lo veré, si lo grabáis, lo veré. exacto, Gracias, gracias Ingrid. Ingrid.
Que vaya muy bien Vale, la tarde. entonces damos la bienvenida a Paula Alonqueo Boudón. Hola Paula, estamos encantadas de que estés aquí y bueno, y también agradecerte mucho la posibilidad de participar y de estar y también la disposición a poder cambiar el horario, digamos, que para permitir que Ingrid pudiese estar. Paula, no sé si estabas cuando comentamos que estamos Sí, grabando. sí, Vale, y estás de acuerdo. No, de no tienes problema. Vale. acuerdo. Paula, también, no sé si estabas cuando, porque no vi quién estaba a todo el mundo, cuando comenté que habíamos tomado la decisión de que cada quien se presente, digamos, porque puede comentar exactamente, bueno, qué cosas está haciendo ahora o qué le gustaría que la gente supiese en este momento de su Ajá. trayectoria, de su carrera. Yo diré que eres profesora de la Universidad de Temuco de Chile y una científica con muchísimo trabajo en temas de infancia en una población concreta de esta sur de Chile y que, bueno, un poco la idea era tener la posibilidad de ver dos contextos culturales en relación con la infancia. Eh, Paula, Vale. te doy la palabra y todo tuyo, digamos. Bueno, buenas tardes a todas, y no sé quién, a todas y todos y todes, porque no veo bien quiénes están. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no? Agradecer la invitación a Diana, a Bruna, también a Carolina Remorini, ¿no? Quien es una muy buena colega y amiga, que hemos trabajado juntas distintos temas relativos a infancias indígenas. Y muchísimas gracias porque esta área y estos temas y desde este enfoque crítico, ¿no? Que me hacía mucho sentido todo lo que comentaba antes Ingrid, siempre somos minoría, ¿no? Y vamos un poquito contra corriente. Bueno, yo, como decía Diana, trabajo en Chile, en el sur de Chile, bien al sur, en una universidad estatal, regional, y soy psicóloga de formación de origen. La verdad es que tengo una postura súper crítica respecto al mal aporte de mi disciplina a todos estos temas, ¿no? Que era lo que nos contaba antes Ingrid, y trabajo desde hace bastantes años en infancias mapuche, precisamente con el objetivo de poder construir, ¿cierto? Toda esta visión deficitaria que se ha desarrollado en torno a los grupos que son culturalmente distintos y que además no son minoritarios, ¿no? Porque sabemos, por lo menos de psicología, surgió una enorme crítica a esta idea de que lo que se ha construido en psicología corresponde solamente a un 12% de la población mundial, ¿no? Y todo el resto no tiene nada que ver con este mainstream, con esta, bueno, lo típico, ¿no? Gente blanca, de sociedades industrializadas, medios urbanos, con alta escolaridad. Así es que la verdad es que me siento muy cómoda, ¿no? En lo que he escuchado ahora de cuál es el formato de la actividad. Bueno, también doy clases en pregrado y posgrado de los mismos temas, ¿no? Del área de psicología evolutiva. Y también me interesan mucho los temas vinculados al tema de educación, ¿no? Así que diría eso de mí, por mientras al menos. Fantástico, Paula. Entonces empezamos cuando tú quieras con tu presentación. Vale. Muchísimas ¿Cuánto gracias. rato tengo? Porque Tienes estoy, una media horita, un pelín más si vale. hace falta, ¿eh? No, yo trataré de acomodarme. Como estamos con horarios Sí, sí, desfasados, sí, me olvidé de decirte, Paula, que al agradecerte que también estás en pleno receso de verano, tú, ¿no? Y que, o sea no, que no, nosotros acá tenemos en febrero. Ah, vale, perfecto. Porque ya no Así es sería que, mal convocar gente del sur que sabemos que está digamos, en pleno receso y entonces, pero, o sea, vale, muchas gracias. no, Sí, pero una estamos media horita, Paula, si en te gusto poder ajustas y si no un compartir. poco más, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, en realidad voy a hablar, digamos, desde un ámbito un poco más micro, eh, en el sentido de que contarles el trabajo que hacemos aquí en la Universidad de la Frontera.
específicamente en el caso de niños mapuche y niños también escolarizados en sectores rurales. Bueno, aquí es donde hay una mayor cantidad de población mapuche, que es uno de los pueblos indígenas más numerosos de Chile y también de Argentina, ¿no? Porque, bueno, originalmente éramos un solo, el territorio del pueblo mapuche, ¿no? Iba de océano a océano y por lo tanto estamos aquí ubicados en esta zona al sur del mundo. Entonces, bueno, el trabajo que yo realizo siempre se ha enfocado a temas de desarrollo y a temas de aprendizaje, a temas de desarrollo cognitivo y sobre todo para intentar poder describir, ¿cierto?, cómo es el desarrollo de los niños y niñas mapuches desde una perspectiva no hegemónica. Porque, como decía al principio, lo que ha predominado, lo que sigue predominando aquí, esta visión de todo aquello que se escapa de la norma, ¿no? De los parámetros normativos hegemónicos, se considera como un déficit. Entonces, nuestra bandera de lucha con mis compañeras es, bueno, mostrar que estos no son déficits, sino que son recursos culturales, ¿ya? Bueno, un poquito de contexto rápidamente, ¿no? Hay, bueno, un mapa de Chile. Chile, bueno, un país pequeño, donde hay 10 pueblos, o sea, perdón, 9 pueblos originarios que no tenemos reconocimiento constitucional. Y como decía antes, el pueblo mapuche es el más mayoritario y dentro de ese millón y tanto, ¿cierto? En esta zona, que aquí donde dice Temuco, se concentra una cantidad importante. Ahora, Temuco es la capital de la zona donde yo vivo y las comunidades mapuches están aledañas, ¿no? O distribuidas en distintos espacios. Bien, voy a ser bastante empírica en lo que les voy a contar, eh, porque, bueno, en la invitación también me pedían que contara como los hallazgos, las cosas que nosotras hemos encontrado. En realidad, les voy a comentar básicamente prácticas culturales y patrones regulares que nosotras hemos observado en distintos contextos y con distintas metodologías. Bueno, en el equipo en el cual trabajo también hay antropólogas, ¿cierto? Educadoras. Evidentemente que cuando uno trabaja en estos temas no puede, ¿no? Trabajar solo desde la mirada de una disciplina y por lo tanto hemos hecho trabajo con un enfoque etnográfico, haciendo microetnografías en diferentes espacios de la vida de los niños mapuches, tanto en sus propias familias y comunidades como en la escuela. A nosotras nos interesa mucho la escuela, no en el sentido que comentaba delante Ingrid, sino que consideramos que si bien es cierto, la escuela es un dispositivo hegemónico, culturalmente ajeno, eh, es un espacio en el cual los niños, por lo menos aquí, permanecen muchísimo tiempo durante la semana. O sea, están todos los días de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, por lo tanto, es un espacio y un contexto de desarrollo de los niños. ¿Qué cuestiones hemos encontrado? Y les voy a comentar, digámoslo, tratando de no pasarme del tiempo. Es más, me voy a poner ahora un reloj, un cronómetro. Bueno, hemos encontrado algo que se conoce, ¿no? Con la atención a terceros, ¿no? Voy a tratar de explicar en forma resumida esto, ¿no? La atención, digamos, entendía la atención como un proceso sociocognitivo, normalmente, como se entiende dentro del sistema escolar, o lo que requiere el sistema escolar de los niños y de las niñas, es que la atención sea focalizada, ¿no? Que el niño esté concentrado en su tarea, ¿no? Y que no esté pendiente de otras actividades que puedan estar ocurriendo en su entorno. Sin embargo, se ha visto en otras poblaciones indígenas de las Américas en que los niños indígenas tienden a tener un patrón de atención que no es focalizado, sino que es amplio y que están
normalmente pendientes a cuestiones que ocurren a su alrededor, de las personas, del ambiente, etc. ¿Ya? Más adelante voy a profundizar en esto. Otro hallazgo que para nosotros ha sido muy interesante y muy recurrente y que lo hemos llamado la elocuencia del silencio, en el sentido de que hemos visto sistemáticamente en diferentes espacios que los niños y las niñas mapuche utilizan poco el lenguaje verbal. No es que no es que no sepan hablar, ¿no? Pero que sí hay mucha utilización de una comunicación multimodal, vale decir, en formatos no verbales también. Y de nuevo esto contrasta, ¿cierto?, con lo que el sistema educativo fomenta, ¿no? Que es eh, normalmente la participación y el desempeño se evalúa a través de formatos verbales, ¿no? Y la instrucción, tal como lo que yo estoy haciendo ahora, también está en un formato verbal. Y normalmente el silencio, ¿cierto?, se interpreta como una falta de interés, como timidez, como lentitud, y no como una manera que es culturalmente comunicativa, ¿no?, que tiene un poder comunicativo. Y por otra parte, lo que hemos visto también muchísimo, este trabajo que llevamos ya hace más de 10 años trabajando en estos temas, es la primacía del bien común. O sea, cómo el bien común está por encima de los intereses y de las metas individuales. ¿Ya? Entonces, poco voy a partir por lo primero, que quizás va a ser algo nuevo para quienes están aquí, porque me imagino que todas vendrán básicamente de antropología, ¿no? Y les voy a comentar, ¿cierto?, este tema de atención a terceros y cómo nosotros lo hemos observado en contextos naturales. O sea, los niños están, qué sé yo, jugando con algo y se dan cuenta que viene llegando alguien a casa en el campo, o están haciendo otra cosa y también están atentos a cuidar al hermano más pequeño, que no se caiga, o qué sé yo, en la sala de clases ven que se está apagando el fuego de la estufa, se paran a poner una leña. Y eso a nosotros nos ha ido dando cuenta que esta atención a terceros está muy presente. Y también nosotros lo hemos hecho en un espacio artificial, si así podemos llamarlo, ¿no? Voy a volver un poquito acá, que es a través del uso de tareas situadas que nos permitan a nosotros en un contexto artificial, como en la foto que está ahí, elicitar, ¿cierto?, este tipo de atención. Digamos que esto es una manera de trabajo más propia de la psicología. Bueno, antes de comentar el resultado, me gustaría sí encuadrar esto desde el punto de vista teórico-conceptual. Bueno, nosotras trabajamos con dos modelos. Un modelo es el modelo Kimeltugún, que es un modelo propio, propio del pueblo mapuche respecto a el aprendizaje y a la forma de enseñar a los niños y a las niñas. Evidentemente no en un sistema escolar, ¿no?, sino que es el modelo ancestral, si se puede decir así, que guía la formación y el desarrollo de los niños. En este modelo, que ha sido sistematizado por diferentes autores mapuches de aquí, del lugar donde yo vivo, ¿cierto?, se identifican sentidos, principios, valores y estrategias. Este modelo, evidentemente, que entra en tensión profunda, en colisión, podríamos decir, con el modelo educativo, ¿no?, de la escuela. Porque el sentido último en el mundo mapuche es: los niños se educan y se forman para convertirse en personas, ¿no? Y eso se conoce como la formación del Che. Che en Mapuzungún, que es la lengua mapuche, significa persona. Entonces, los seres humanos, ¿cierto?, pasamos por el mundo con este sentido último de transformarnos en Che. Y este modelo se basa en principios como la reciprocidad, la solidaridad, el equilibrio, que no solamente incluyen las relaciones entre las personas, sino que también incluyen las relaciones con el mundo natural y con el mundo, entre comillas, sobrenatural.
Bueno, este modelo, muchos de estos valores y principios están presentes, ¿cierto?, en otros modelos de otros pueblos indígenas del mundo y de América. Hay ciertos valores que dan cuenta de estos principios y que son muy importantes dentro de la formación de los niños y las niñas, ¿no? Estos valores que están escritos allí en Mapudungun, porque se los voy a contar en castellano, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, todos terminan con la palabrita che, ¿no?, que es persona. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando formo y cuando yo misma me desarrollo como che es intentar ser un quinche o una quinche, que es una persona que sabe, pero que sabe que tiene conocimiento sobre su cultura y las prácticas. Una persona cumeche, que es una persona solidaria, preocupada de ayudar a los demás, de no destacarse tampoco respecto de los demás, sino que mantener una relación horizontal. Norche es una persona correcta. Aquí hay una cuestión muy importante en el mundo mapuche, que es el valor de la palabra empeñada, ¿no? Dado que el pueblo mapuche, o sea, la lengua mapuche es una lengua ágrafa, por lo tanto, ¿cierto?, todos los acuerdos se establecen y se establecían verbalmente. Una persona nehuenche, que implica tener fortaleza física, pero no solo fortaleza física, sino que también espiritual. Yamche, una persona respetuosa. Liche, una persona limpia, tanto en lo concreto, digamos, como también en términos de los pensamientos y de los sentimientos. Y por último, se han identificado varias estrategias que se utilizan para facilitar este proceso de formación. Yo aquí destaco tres que tienen más que ver con lo que voy a presentar, ¿no? Que es el tema de la participación. Y aquí me hace mucho sentido lo que comentaba antes Ingrid, porque en el mundo mapuche no existe la segregación por edad, ¿no? O sea, los niños, no existe la división entre un mundo adulto y un mundo infantil, sino que los niños y las niñas participan como uno más de las actividades familiares y comunitarias. La observación, o sea, el niño es formado, sobre todo en sus primeros años, para que observe y para que escuche atentamente. Me faltó una T. No para que hable, y esto es bien relevante, ¿no? Porque el rol del niño es participar, pero participar observando y escuchando. Y eso va a ser muy importante a la hora de querer comprender, ¿cierto?, el por qué entonces predominan algunas formas de comunicación no verbal. Este modelo, ¿cierto?, es un modelo previo a todo el desarrollo de otros modelos, conversa, creemos nosotros, de muy buena manera con un modelo que ha sido desarrollado por Barbara Rogoff, que es una psicóloga cultural, ¿cierto? Y que este modelo se conoce como el modelo LOPI por sus siglas en inglés, pero que en español, ¿cierto?, sería el aprendizaje a través de la observación y el acomedirse. Acomedirse es una palabra que, bueno, quizás aquí en Chile es bien antigua, no se usa tanto, ¿no? Pero luego de una larga discusión en un consorcio de investigadores, se escogió la palabra comedirse como la mejor traducción en el sentido de la persona comedia es aquella que colabora sin que le pidan que lo haga, ¿no? Sino que se anticipa las necesidades del grupo y colabora. ¿Y cómo ocurre, o sea, en qué contexto ocurre este aprendizaje en las actividades familiares y comunitarias? Entonces, lo que plantea Barbara Rogoff es que este modelo difiere en estas dimensiones que están puestas en este diagrama radicalmente del modelo que se utiliza en la instrucción escolar. Tanto en la forma como se organiza la enseñanza, cómo se organizan los niños, cuáles son las metas que tiene la enseñanza, qué estrategias se usan, las maneras de comunicación. Yo ya decía que predominantemente se usa un formato lingüístico. ¿Cuál es la motivación? La motivación en el sistema escolar está orientada hacia el logro individual. Acá las metas son colectivas, desde este modelo LOPI. Y bueno, la evaluación, que es un proceso que tradicionalmente el sistema escolar se da al final, ¿no? Al final del proceso se evalúa en el mundo indígena en general, ¿no? La evaluación es parte del proceso de aprendizaje y es parte
el error también se considera que es parte del aprendizaje. Por lo tanto, nosotras como equipo de investigación nos basamos en estos dos grandes modelos, ¿no? Por una parte el modelo mapuche y por otra parte el modelo LOPI, que ha sido construido también a lo largo de varios años por distintos investigadores e investigadoras que trabajan con comunidades indígenas de las Américas, ¿no? Los que estamos más al sur somos nosotras, ¿no? Bueno, dando ese marco conceptual, ahora sí voy a ir a lo empírico para contarles los resultados que hemos obtenido de nuestro trabajo. Respecto al tema de atención a terceros, aquí voy a ponerme inmediatamente con temas cuantitativos, que además Carolina me pidió que cuente un poco de este trabajo que quizás es más ajeno a la disciplina de la antropología o a los métodos, ¿no? Que si bien es cierto, es un trabajo cuantitativo, eso no significa, ¿cierto?, que que sea de corte hegemónico. Bueno, les comento, en realidad esta fotografía que está ahí arriba es una fotografía de una tarea protocolizada, vale decir que tiene una serie de pasos y que es una tarea que originalmente ha desarrollado Barbara Rugoff con su equipo y que nosotras aquí la replicamos. ¿En qué consiste? Consiste en que, bueno, acá tenemos ustedes ven que hay dos niños, hay una asistente, entonces se le dice a los dos niños que uno se siente en la silla de adelante mientras espera que la otra persona le enseña a su compañera a hacer un ratoncito, ¿no? Un juguete. Al niño que está aparte se le entrega un juguete que es un distractor. ¿Cuál es el supuesto de esta tarea? Que si es que hay atención a terceros, tal como se muestra en la fotografía, el niño, más que estar centrado en jugar con el juguete que se le entrega, va a estar centrado en mirar lo que está pasando con su compañera. ¿Sí? Si quieren me van interrumpiendo por si no voy dejando esto demasiado claro. Y luego lo que se hace, que una semana, luego se cambian de rol y una semana más tarde se vuelve y se los ve a cada uno por separado y se les dice que quedó material y si ellos quieren intentar construir el juguete que hizo su compañero o compañera. Entonces, el supuesto ahí es que el niño que observó más, o sea, que tuvo más atención hacia los otros, va a poder hacer el juguete sin tanta ayuda. Y el que nos observó va a necesitar mucha ayuda. Bien, nosotros en este estudio y en general intentamos trabajar con tres grupos que corresponden a tres nichos de desarrollo que son diferentes. Por una parte, los niños y niñas que son mapuche y que viven en el campo y que viven dentro de una comunidad indígena, niños y niñas mapuches que viven en la ciudad, pero que mantienen contacto con sus comunidades de origen, y los niños no mapuche urbanos, o que para nosotros son niños chilenos, pero que en realidad, bueno, ahí hay toda una polémica que tiene que ver precisamente con estas relaciones de poder, ¿no? Porque otros investigadores le dicen, bueno, pero si aquí somos todos chilenos, entonces no existe la diferencia entre chileno y mapuche. Bien, ¿qué fue lo que encontramos? En el gráfico que está al lado izquierdo, vemos, ¿cierto?, que hay atención sostenida, que sería la atención que está teniendo el niño que está en la fotografía, frente a vista casual, que es dar una mirada, digamos, general a la situación. Si ustedes miran las gráficas, los azules es la atención sostenida, y resulta que vemos que los niños mapuches rurales tienen muchísima más de este tipo de atención que los niños urbanos, tanto mapuche como no mapuche. Y por el contrario, ¿cierto?, los niños mapuche rurales tienen menos de esta vista casual que los otros dos grupos. Esta cuestión es muy interesante porque, bueno, sometido a un análisis estadístico, nos muestra que además estas diferencias son significativas. Por lo tanto,
si bien no podemos generalizar estos resultados, ¿cierto? Desde aplicando una tarea de este tipo, podemos confirmar los hallazgos que también hemos visto en un contextos naturales, ¿sí? Y la otra cuestión que nosotros hicimos y que todavía estamos en desarrollo es que también nos dimos cuenta de que los niños mapuches, habían niños mapuches que observaban mucho, pero que se demoraban mucho también o pedían mucha ayuda para construir el juguete en la segunda sesión. Entonces decidimos hacer un análisis de perfiles. Y bueno, habían dos perfiles que eran muy predecibles, ¿no? O sea, los niños que atendían, que los llamamos los atentos, los niños que no atendían, eh, pero nos surgieron otros tres perfiles que son bastante interesantes y que nos muestran pistas por donde sería interesante poder seguir mirando este fenómeno de la atención a terceros. Porque fíjense ustedes que los amarillos son los niños chilenos, urbanos, y ellos, bueno, la gran mayoría fueron inatentos, o sea, no se preocuparon de lo que estaba haciendo el compañero o la compañera. Y hubo un grupo que los llamamos observadores intermedios, que no está presente en los grupos de los niños mapuche, tanto urbanos como rurales. Pero aquí la cuestión más interesante es que en el grupo de niños mapuches, ¿cierto? Hay atentos, hay inatentos, pero surgieron otros dos perfiles que no están en el grupo de niños chilenos, y es que vimos que a los que llamamos eficientes, en el sentido que observaron poco, 13,9, ¿no? Pero eso poco que observaron les sirvió para poder construir el juguete que hizo el compañero, ¿sí? Eso, y eso estuvo más presente en los niños mapuches urbanos. Este grupo de niños mapuches urbanos, claro, queda en una situación intermedia, ¿no? Porque en algunas cosas se parecen más a los niños chilenos urbanos y en otras cosas se parecen más a los niños mapuches rurales. Y otro perfil que nosotros llamamos concienzudos, porque la visión hegemónica, uno podría decir, bueno, este niño es un niño que observó un montón, pero también pidió mucha ayuda. Entonces, y se demoró mucho. Entonces uno podría decir, bueno, este niño podría ser, entre comillas, un niño inseguro, ¿no? Pero nosotras lo interpretamos como que es un niño concienzudo, o sea, observa mucho, se demora mucho, pero logra el objetivo. Por lo tanto, nosotros vamos a interpretarlo más adelante cuando lleguemos a las conclusiones. No sé cuánto tiempo me queda, Diana, porque ya a esta altura me perdí. A ver, bien 5 minutos, pero podrías tomarte otros minutos más si necesitas, Pau. Entonces no voy a pasar rápido por lo otro porque me interesa Como esto tú que decidas. me parece que metodológicamente puede ser diferente. Perfecto. Bueno, esto respecto a la atención a terceros. Respecto a otro hallazgo importante, ¿no? Lo que llamamos elocuencia del silencio, ¿cierto? Aquí vemos, bueno, aquí hay viñetas, ¿cierto? Ya estas son observaciones en patios, en recreo, en patios de recreo. Por ejemplo, vemos que estas niñitas encontraron un bichito y le hicieron una casita y ellas se coordinan en forma, no dicen ninguna palabra en todos los aproximadamente 7 minutos que dura esta situación. Lo que nosotros hacemos aquí es microetnografía de videos para aumentar también lo metodológico, entonces los analizamos en secuencia, en segmentos de 10 segundos y ahí vamos, bueno, no voy a contar todo el detalle, no codificando y viendo cómo se dan estas interacciones. Y respecto de la primacía del bien común, tenemos un ejemplo muy importante que es una clase de ciencias naturales que ocurre en el patio de la escuela, y en realidad aquí lo más interesante es que el niño que es más experto en buscar tierra, que de eso se trataba la actividad,
en vez de terminar el primero su tarea, que es lo que haría un niño, digamos, blanco, por decirlo de alguna manera, él se preocupa de que todos sus compañeros y compañeras tengan suficiente tierra para completar su envase, ¿no? Porque la actividad consistía en llenar un envase con tierra porque después le van a poner una semilla. Entonces aquí ponemos esto, o sea, acá hay un compañero que contribuye para el logro de una meta compartida. Y esta es una cuestión que hemos también visto muchísimo. O sea, el cómo no hay por sobre la meta individual, porque en un contexto hegemónico, los niños que más saben no le ayudan a los otros, ¿no? Y buscan terminar primero. Aquí esto lo hemos visto mucho en clases, por ejemplo, los niños les cuesta mucho entender que una actividad tiene que ser individual. Siempre tienden a hacerla en parejas o a colaborar con otros, o sea, es un hallazgo muy, muy robusto. Ahora llevamos 2 años de un nuevo proyecto de investigación y seguimos encontrando lo mismo, o sea, y en distintos territorios se repite muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que podemos concluir de estos hallazgos, no? Bueno, evidentemente hay cuestiones muy importantes respecto al uso de la observación y la atención como estrategias de aprendizaje, ¿no? O sea, eso lo vemos de manera muy robusta. Todo este tema también de los cuidados de seres vivos no humanos, eh, que nos llama la atención porque frente, no sé, a un bichito, un gusanito, los niños protegen a esos seres, ¿no? Por otra parte, se coordinan de manera flexible y ensamblada para realizar las actividades grupales, liderazgo flexible. No observamos, por ejemplo, conflicto intergrupal. Eh, los niños se regulan y siguen el ritmo del grupo, de modo que todos puedan participar y todos puedan eh, lograr la meta. O sea, lograr la meta no en un sentido competitivo, ¿no? Por otra parte, nos llama mucho la atención, y esto es muy coherente con los resultados de otras investigaciones, que hay mucho tema multimodal, o sea, miradas, gestos, movimientos sincronizados que les permiten coordinarse sin interrumpir y sin hablar, que es lo más interesante. Ahora, la discusión en términos conceptuales y teóricos, tomando elementos de ambos modelos, ¿no? Nosotros vemos que pensamos, ¿no?, que el valor del respeto y el principio del equilibrio sustentan las prácticas de cuidado, que la observación y la escucha atenta sustenta la comunicación no verbal. O sea, en la medida que yo soy socializada para observar y para escuchar atentamente, no puedo al mismo tiempo estar hablando, además que no es lo que corresponde hacer a un niño todavía. Y que los principios de reciprocidad y solidaridad sustentan esta organización social, organización grupal. O sea, que nosotros hemos encontrado que la unidad mínima de análisis, seguro para ustedes es una obviedad, ¿no? Pero para la psicología tradicional, ¿cierto?, la unidad mínima de análisis es el niño, ¿no? Y vemos que la unidad mínima de análisis es el grupo, ¿no? Y desde el punto de vista del modelo LOPI, claro, vemos también de manera concordante, organización social colaborativa, vemos que las metas y estrategias de aprendizaje son compartidas, que las maneras de comunicación es una manera de comunicación multimodal. Y por lo tanto, pensamos que estos hallazgos, si bien es cierto son hallazgos, eh, pueden ser interpretados y deben ser interpretados a la luz de modelos culturales propios que están presentes en todos los pueblos indígenas y que hay que reconstruirlos, y que nos permiten entonces darle un significado de recurso a aquello que se considera un déficit. O sea, el niño que no habla, el niño que solo observa y atiende sin hablar, no es que sea un niño tímido, no es que el niño sea menos hábil y menos inteligente que aquel que habla más. O cómo conceptualizamos las formas de participar. ¿Por qué la participación tiene que ser solo verbal? Por ejemplo, ¿no? O por qué las actividades tienen que tender siempre al rendimiento individual y no al desempeño del grupo. Por lo tanto, incluso nosotras nos atrevemos a plantear que en realidad todo esto que nosotros observamos en contextos escolares,
donde uno esperaría que esto no ocurriera, dado la hegemonía de la escuela, lo monocultural del currículum, etcétera. Nosotros vemos que estas conductas y estos patrones que observamos en la escuela son una forma de resistencia cultural de los niños, ¿no? Los niños llevan sus prácticas colaborativas a un espacio hegemónico como es la escuela, ¿no? Y eso nos parece que es una cuestión muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente, la otra vez alguien me decía, pero para que haya resistencia cultural tiene que haber un acto de conciencia, ¿no? Eh, pero yo pienso que no necesariamente, ¿no? O sea, los niños pueden actuar de manera, no me gusta usar la palabra inconsciente porque no soy psicoanalítica, pero de manera son prácticas que están muy encarnadas y probablemente un niño de 8 o 9 años no va a decir, mira, esta es mi manera de hacer resistencia cultural, pero las prácticas las llevan a la escuela, incluso permean la sala de clases, por lo menos en el aula rural. Bueno, espero no haber ido muy rápido y bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que traía brevemente para contarles. Yo acá también bueno, Chaltumay, muchas gracias. Les dejo ahí trabajo con chicas jóvenes que me han hecho hacer todas esas cosas de códigos QR para que puedan acceder a la página de nuestro laboratorio que se llama Quincantún, donde está, ¿cierto?, este trabajo que hemos realizado y los artículos en los cuales comentamos estos resultados. Eso. Muchísimas gracias, Paula, por ajustarte al tiempo y muchísimas gracias y muy, muy interesante la presentación. Yo creo que tenemos algunos minutillos para hacer algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, si quiere levantar la mano. Bueno, mientras se van animando, Paula, yo te hago un par de preguntas, un poco, y en algún caso siguiendo un poco las preguntas que le hice a Ingrid antes, ¿no? La primera pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo articulan, que no sé si es buena la pregunta, bueno, la atención a las formas de aprendizaje o curriculares, o no sé cómo llamarle, en este contexto sociocultural, con las demandadas a nivel nacional, digamos, teniendo en cuenta que el peso de los estados nacionales en América Latina es muy fuerte, me parece que sigue siéndolo, ¿no? Es decir, esta Sí, cosa sí, claro. muy central, ¿no? Muy centralizada y demás. Esta sería una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para colar colar entre comillas, quiero decir, ¿no? Para que haya atención a las especificidades o a las diversidades culturales, ¿no? Y en esto de las diversidades culturales, me volví a acordar de aquella conferencia de Ken Robinson, ¿no? Donde él ironizaba acerca de, bueno, digamos, de que una práctica tan colaborativa entre los niños y niñas como es la de copiarse, ¿no? Es decir, porque están haciendo algo conjuntamente, Ujú. digamos, es una práctica, bueno, reprimida, penalizada y demás, ¿no? Entonces, en este grupo, en este conjunto que tú mencionabas, donde está muy presente la solidaridad, la colaboración y demás, ¿cómo, digamos, cómo se percibe, ¿no? ¿Cómo se apunta a estas individualidades y no colaborativas como son los exámenes en general y todas estas cuestiones, si es que podéis, digamos, ¿no? Gracias, Paula, y después daré la palabra a Marta, que ha pedido la mano. O si no sé si Vale, bueno, quieres. Sí, sí, sí. Sobre la primera pregunta, bueno, yo debo decir que lamentablemente no hay articulación, ¿no? No hay articulación, los intentos de hacer educación intercultural han sido fracasados en América Latina, ¿no? Y en no han tenido general. ese efecto porque sigue habiendo un currículum que es muy hegemónico. Ahora, lo interesante, no lo dije, ¿no? Que estas escuelas son escuelas, a ver, que son escuelas muy pequeñitas, Sí, ¿cierto? Que son multigrado, que desde el punto de vista hegemónico son escuelas consideradas vulnerables, ¿no? sí, sí, sí. Sin recursos, ¿no? Y que también se dan esas dinámicas y va a depender mucho también de los profesores y profesoras, que es una arista del tema que nosotras no hemos abordado todavía, ¿no?
pero que sí tenemos esa intuición, porque lo hemos visto, ¿no? Si, por ejemplo, el profesor o profesora es mapuche, va a sintonizar, no necesariamente, ¿no? Pero puede que sintonice más con estas formas. Em, y por el contrario, ¿no? Si es un profesor que tiene una formación más tradicional y una visión hegemónica, va a penalizar estas conductas, ¿no? Entonces, allí, claro, hay una tensión muy importante y que finalmente hace que, según los estándares nacionales y todas las mediciones estandarizadas, los niños indígenas, ¿cierto?, estén con las puntuaciones siempre más bajas, estén por bajo del promedio nacional, estén sobre representados, que ese es otro trabajo que estoy haciendo ahora, en los programas de, no sé cómo se llamarán allí, de educación especial, Sí. compensatorios, Mm. los evalúan, ¿cierto? Y aparecen niños con problemas cognitivos, con problemas del lenguaje, y o sea, y hay una máquina que pasa por encima de ellos completamente. Paula, y a Entonces, la hora de asignar docentes en estas escuelas vulnerables, ¿se tiene en cuenta esto, la posibilidad de asignar docentes que no, tampoco, no, va no, por porque otro. además, bueno, yo conozco la realidad de aquí, ¿no? Y Sí, sí, sí. en general, mira, había una universidad que tenía una carrera de pedagogía intercultural y claro, algunos de esos docentes trabajan en estas escuelas, ¿no? Pero Mm, en general no hay una disposición particular para favorecer otros modos de aprender, o sea, sigue siendo muy sí, sí, sí. hegemónico. Por eso que a nosotras nos parece interesante lo que hacen los niños. Claro, claro. Es como a pesar de todo, ¿no? Interesante, ¿eh? Marta, te damos la palabra. Sí, bueno, y yo me preguntaba si este modelo de LOPI que has comentado se ha llegado a, bueno, aplicar en algún lugar, en algún centro, de alguna forma, o solamente es una publicación teórica y la autora no ha hecho nada práctico. Bueno, el modelo LOPI es un modelo que además se representa en forma de un prisma, ¿no? Usando esta idea que, no, que las facetas, digamos, todas las facetas entre sí eh, dan cuenta de un proceso de cómo se aprende. Ahora, que se haya utilizado en el ámbito de la educación un modelo como ese, que yo sepa, no. Ahora tampoco es el objetivo. Tampoco significa, y eso es muy importante, que este modelo de lobby funcione o, eh, solo en los pueblos indígenas, ¿no? Podría haber muchas otras comunidades que, si hicieran indígenas, tengan una manera de aprender que no se base en la segregación, que se base en la participación, que tenga ciertas estrategias como la atención, la observación, etcétera. Entonces, es un modelo teórico, es un modelo, no es que el modelo exista en la realidad, pero que ha sido construido a partir del trabajo con, distintas poblaciones indígenas, pero que no viene, o sea, este trabajo no viene de la educación, ¿no? Sino que viene de lo que es la psicología cultural, ¿no? Que es el paradigma en el cual nosotros nos ubicamos. Ahora, quisiéramos, al menos lo digo yo, no poder influir de alguna manera en la política pública y en quienes toman las decisiones, ¿no? Pero ahí está, o sea, imagina que tenemos que hacer una investigación para demostrar que los niños y las niñas no tienen ninguna vulnerabilidad, ni ninguna deficiencia, ni ningún déficit. Cuestión que uno diría no sería necesaria si es que la comprensión de la infancia y del aprendizaje fuera otra. Eso te puedo comentar. Vale, muchas gracias. Gracias, Marta, por la pregunta. Muchísimas gracias, Paula. No veo ninguna mano más levantada, así que muchísimas gracias por tu presentación nuevamente. Yo tengo Ah, bueno, una pregunta que no he perdona, levantado la Bruna, no, mano. no, no No, vi levantada tu mano. no la he levantado, Ah, vale. me he pasado Venga, venga. levantar la mano. No, es que me ha parecido súper interesante porque, bueno, precisamente aquí y especialmente, ¿no? Con los estudiantes en la universidad,
a mí me preocupa bastante esta idea tan individualista a la vez, ¿no? Que formó parte, ¿no? De este sistema supuestamente meritocrático, ¿no? ¿no? Y me parece muy interesante y estaba pensando si había en algún recurso, si vosotras mismas trabajáis algún recurso, como pequeñas actividades, incluso, ¿no? Como muy aplicadas, para probar en otros contextos cómo funciona esta perspectiva más comunitaria, ¿no? Incluso no tanto como investigación, que también sería fantástico, sino como para experimentar de alguna manera en otros contextos culturales este sentido tan comunitario, porque me parece muy interesante, pero yo creo que me tenía muchas ganas de ir a este contexto etnográfico para ver todos estos silencios y cómo a través de este otro tipo de comunicación montaban esta casita del insecto. Me ha parecido súper interesante. Entonces, no sé si sabes o conoces algún recurso donde esto se pudiera aplicar como algo un poco incluso experimental, no sé, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer, no sé, un ejercicio donde trabajemos en lo común, ¿no? Que yo creo que es como bastante difícil de conceptualizar, incluso, bueno, para mí, ¿eh? Sí, claro, no conozco, la verdad, no conozco ningún recurso. Lo que sí, por ejemplo, hay una compañera que está trabajando, pero claro, a modo de investigación, pero no deja de ser interesante, con estudiantes universitarios, en lo que los gringos llaman con herencia, bueno, son mexicanos de tercera generación, ¿no? Nació en Estados Unidos. Y cómo estas prácticas colaborativas siguen estando presentes en comparación a los estudiantes norteamericanos. Y estamos hablando ya de 3 generaciones, o sea, cómo es tan robusto este tema de la colaboración que permea, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho con comunidades latinas en Estados Unidos, que, claro, sin ser necesariamente indígenas, pero son comunidades latinas, se mantienen también estos temas de colaboración, e incluso comparando niños norteamericanos con niños mexicanos de segunda o tercera generación hacia en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se puede llevar eso a la escuela? Claro, es, es un desafío y yo creo que es un tremendo desafío. Yo también como profesora universitaria, ¿cierto? Igual no puede, es muy difícil romper esa lógica de lo individual o lo grupal que no da espacio a otros, en fin. Entonces, igual funcionamos, bueno, también me pasa eso mucho a mí, porque yo soy mapuche. Entonces, claro, funcionamos como en dos mundos que, que los que hemos tenido la suerte de aprender a transitar entre los dos. Pero claro, estos niños están, uno podría decir, o mi opinión, ya ahora estoy hablando de mi opinión personal, que hasta mientras están en el campo, en estas escuelas, están bien, porque además son mayoría, pero luego cuando transitan a pequeños pueblos, ya tienen que seguir la enseñanza secundaria en contextos más urbanos, claro, ahí se produce un tremendo quiebre, bueno, y incluso también cuando entran a la universidad, ¿no? Hay muchos jóvenes que se van porque no entienden la dinámica ni la racionalidad que tiene el sistema eh, occidental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El sistema escolar. Sí. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Estás silenciada, Diana. Perdón, había puesto mute por... Muchísimas gracias, Paula, y bueno, la verdad que me ha resultado realmente interesante también a título personal, porque yo hice toda mi escuela primaria en estas escuelas llamadas vulnerables, donde Son éramos maravillosas. 45 niños y niñas de 4 a 14 años con una sola persona. O sea que íbamos haciendo, digamos, y siempre, claro, influida por las modernidades educativas y demás, he pensado cómo aprendí a leer y escribir y llegué a tener un doctorado y Pero demás. mira, bueno, con esto ya no hablo más porque, bueno, igual estoy encantada, muchas gracias. Espero que haya cumplido en algo las expectativas. Pero mira, este mismo modelo
si Sí, si se usa la pedagogía Waldorf, que no hay separación por edad, que están todos en una misma sala, que no sé qué, exacto, se encuentra exacto. que es estupendo, ¿no? Sí, 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 Pero sí, si vamos al campo, ahí no, ahí están vulnerables. Entonces, hay sí, sí. muchísima hegemonía que deconstruir. Muy, muy, muy interesante. Paula, muchísimas gracias, Ya, bueno, que muchísimas tengan gracias. una buena jornada. Muchas gracias. Lo mismo tú, buen año. Ya, adiós. Ah, al resto de personas, nos vemos 18:30. Hacemos una pausa a confort, que le dicen, digamos, vamos al lavabo y volvemos de alguna manera, ¿eh? Hasta ahora.